Lo siguiente es una observación que es consecuencia de los resultados que hemos visto antes. Sabemos que esta colección es una partición, ¿no? Es una partición de nuestro conjunto G, de nuestro grupo G. Y por lo tanto, como es una partición, pues esto induce una relación de equivalencia. ¿Y cómo estaría dada? Pues digamos A está relacionado con B, si y solo si existe un elemento en G tal que tanto A como B están en la clase respectiva de este G. ¿Sí? Pero esto pasa si y solo si existe un G en G tal que G inversa A y G inversa B están en H. ¿Okay? Esto se puede observar de lo siguiente. Si A está en la clase de GH, significa que A es de la forma G por un H1. Si B también está en la clase, entonces B es de la forma G por un H2. Entonces, si nosotros multiplicamos por G inversa ambos lados de la igualdad, pues tendríamos esto, ¿no? Que G inversa A es igual a H1 con H1 en H y G inversa B es igual a H2 con H2 en H. Entonces, gracias a esta observación, pues tenemos esto, ¿no? Entonces, como esto sucede, esto pasa si y solo si tenemos que existe un G en G tal que G inversa A, la clase lateral izquierda de G inversa A es igual a la clase lateral izquierda de G inversa B. Sí, esto es justo por el resultado anterior. Y como esto pasa, tenemos que esto es equivalente a que exista un G en G tal que G inversa B inversa por G inversa A está en H. Y desarrollando esto último obtendríamos que esto pasa si B inversa A está en H. ¿Ok? Entonces, gracias a este resultado, pues nosotros sabemos que este conjunto de las clases laterales izquierdas es una partición. Como es una partición, induce una relación de equivalencia y la equivalencia, la relación de equivalencia va a estar dada por esto. Están relacionados si, solo si B inversa A está en H. Ok, entonces vamos a definir lo siguiente. Si tenemos un grupo, digamos G con una operación con un neutro 1 y tenemos H, un subgrupo de G, vamos a definir el índice de H en G, el cual vamos a denotar de esta forma. Va a ser G, dos puntos H y todo esto entre dos corchetes. Va a ser el cardinal del conjunto que aparece aquí, el de las clases laterales izquierdas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, es decir, este índice que vamos a denotar así es, por definición, la cardinalidad de este conjunto. Ok. Y una observación es que nosotros habíamos visto que hay una biyección entre clases laterales izquierdas y derechas. Entonces, este índice también coincide con lo siguiente, con la cardinalidad del conjunto de clases laterales derechas. ¿Ok?
Y bien, a continuación vamos a enunciar algo muy conocido que es el teorema de Lagrange. ¿Y qué nos dice el teorema de Lagrange? Nos dice que si H es un subgrupo de G, ¿no?, con G un grupo finito, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que la cardinalidad de G del grupo grande es igual a este producto, el índice de G en H por la cardinalidad de H. Sí, en este caso de que el grupo sea finito. Y esto se vale para cualquier subgrupo de G. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, la prueba es muy sencilla ya usando los resultados que tenemos previos. Por ejemplo, vamos a denotar por n a este índice, el de G en H. ¿Sí? Esa es la cardinalidad de este conjunto. ¿Ok? Como G es finito, entonces tenemos que esta cardinalidad también es finita, ¿no? Entonces podemos escribirlo como n. ¿Ok? Ok. Bueno, sabemos que este conjunto, como lo estamos denotando que tienen elementos, pues lo podríamos escribir de esta forma, como una colección de n clases, ¿no? Entonces digamos es G1 por H, G2 por H, y así sucesivamente hasta GNH. ¿Sí? Y esto es una partición de nuestro grupo completo de G. ¿Sí? Y además, también sabemos que la cardinalidad de cada una de las clases debe coincidir con la cardinalidad del subgrupo. Y esto es para todo I. ¿Okay? Por lo tanto, este grupo G pues, se va a descomponer como una unión de n pedazos disjuntos y cada uno tiene cardinalidad, la cardinalidad de H, ¿no? Es decir, la cardinalidad de G pues sería la cardinalidad de la unión de todas estas, porque es una partición, todas nos deben dar, la unión de todas nos debe dar G, ¿sí? Ahora, son disjuntas, entonces esta cardinalidad es igual a la suma de las cardinalidades, porque todos son disjuntos, ¿sí? Ahora, usando que las cardinalidades, cada una de ellas es la cardinalidad de H, sería aquí una suma desde I igual a 1 hasta n de la cardinalidad de H. H es aquí una constante, ¿no? Entonces esto nos queda como n por la cardinalidad de H. Y ahora, recordando, como habíamos denotado a n, n es el índice. Entonces esto último es igual a el índice de G en H por la cardinalidad de H. ¿Ok? Entonces, gracias a estas observaciones que hicimos antes, tenemos que este teorema es cierto. ¿Sí? Entonces, una observación es que si ustedes tienen un grupo finito y tienen un subgrupo, la cardinalidad del subgrupo va a dividir a la cardinalidad del grupo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora un corolario de esto es que si ustedes tienen G, un grupo finito, entonces para todo elemento en su grupo se tiene que el orden de su elemento tiene que dividir a la cardinalidad del grupo. ¿Sí? Entonces, en particular, a la orden del grupo debe ser igual a 1. ¿Ok? Y bueno, la demostración ya usando el teorema de Lagrange pues se sigue de manera inmediata, también observando algo que ya conocemos sobre los generados. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman
A en G, un elemento en el grupo, nosotros sabemos que el subgrupo generado por él pues es un subconjunto de G, es un subgrupo, y como G es finito, también tenemos que la cardinalidad del subgrupo generado por A coincide con el orden de A. Sí, esto lo sabemos por un resultado anterior. Entonces, en este caso, pues tenemos que, tomando H como el generado por A, por el teorema de Lagrange, tendríamos que la cardinalidad de este subgrupo debe dividir al orden del grupo, pero también por esta observación tendríamos que el orden de su elemento va a dividir al orden del grupo. ¿Okay? Entonces vamos a ver otro corolario. Que es el siguiente: si nosotros tenemos un grupo con una operación con 1 y es tal que su cardinalidad es P con P1', entonces todo elemento que esté en su grupo que no sea el elemento neutro va a cumplir lo siguiente. Si toman el generado por él, va a ser igual a todo el grupo. ¿Sí? Entonces, en particular, G va a ser un grupo cíclico. Sí, tiene muchos generadores, tantos elementos que no sean el neutro. ¿Ok? Y bueno, la prueba es muy inmediata. Sabemos que como P es primo, los divisores positivos de P son P y 1. Entonces, por el teorema de Lagrange, ¿qué tenemos? Tenemos que G no puede tener subgrupos propios. Claro, que no sean triviales. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un elemento A en G, que no sea el neutro, por ejemplo, sí, tenemos que el generado por él, como no es el neutro, al menos tiene a A, ¿no? Entonces, contiene al neutro, pero no puede ser el neutro, ¿no? Porque al menos tiene a A. Y este sabemos que es un subgrupo de G siempre, ¿no? Entonces, por el teorema de Lagrange, tenemos que este subgrupo, la cardinalidad de este subgrupo debe dividir a la cardinalidad de G, que en este caso es un primo. ¿Sí? Entonces, como tenemos esto, que contiene de manera propia el elemento neutro, esto nos implica que la cardinalidad del generado por él pues tiene que ser distinto de 1. ¿Ok? Entonces, como es distinto de 1 y debe dividir a P, y los divisores de P son P o 1, esto nos implica que la cardinalidad de este subgrupo generado tiene que ser forzosamente P.